Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos ya en este camino de Cuaresma que hemos iniciado el día de ayer, hoy jueves después de ceniza. La Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. Primer momento, lectura del texto. Dijo Jesús: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la asistencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Volvamos la mirada al texto una o dos veces más. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el anuncio que hace el Señor? De este anuncio después, ¿qué dice? ¿Qué frases utiliza? ¿Qué tienen que ver con la cruz? ¿Cuál es el sentido? Varias lecturas hacemos, recomponemos con la memoria el texto. ¿Qué dice objetivamente el texto? Pero también qué queda en nuestro corazón en este primer momento. Segundo momento, meditación. Hoy aparece el evangelista Lucas mostrándonos el primer anuncio de la pasión, que también está en Mateo y en Marcos, y sobre todo este anuncio se da cuando van camino de Cesarea de Filipo. Jesús había hecho una pregunta, miramos esto más amplio en los otros evangelistas, de quién dice la gente que es él, también lo dice Lucas, pero Lucas no habla de aquel regaño que Jesús le da a Pedro, porque Pedro, después de decirle que es el Mesías, y después de este anuncio de la pasión, Pedro dice que eso no pasará. Pero en Lucas es breve, pero es claro, y nos muestra que después de esa pregunta, ¿quién dice la gente que es el Mesías? Y ellos, ¿quién dicen? Viene el primer anuncio. Y estamos en Cuaresma. Y este anuncio ya nos muestra el camino de la cruz. Lucas es como un evangelio narrado en camino hacia Jerusalén, y en Jerusalén llegará el camino de la Pascua, y dar la vida es llegar a la cruz. Aquí hoy Jesús habla de cómo los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, lo maltratarán. Reprobado por ellos, debe ser matado y resucitar al tercer día. Ese es el camino de este tiempo de Cuaresma. Llegaremos a la Pascua: pasión, muerte y resurrección. Es el itinerario. Y para ello Jesús nos dice que para seguirlo, si alguien quiere venir en pos de mí, empieza a decir algo que suena muy paradójico para nosotros. Niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mí la salvará. Eso nos suena difícil de comprender. Pero aquello de quien quiera salvar su vida, es decir, quien se olvide de los criterios de Dios y solo piense en Él y viva solo para Él, con sus criterios, seguramente encontrará la muerte. Pero quien se niega a sí mismo, es decir, sale de sus propios caprichos, de sus propios criterios, encuentra la vida en Dios, si lo busca y lo deja entrar en el fondo de su corazón y se sigue no a sí mismo, sino a Dios, quien marca el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este seguirlo y este discipulado en Lucas hoy para este tiempo de Cuaresma es negarnos a nosotros, no porque Dios quiera que vivamos mal, no. Es negarnos todas aquellas realidades que, tomadas en ese corazón dividido por no seguir la voluntad de Dios, hemos vuelto muchos criterios y muchas cosas del reino del mundo como criterios de normatividad y de vida que nos dicen el prestigio, el poder, la fama, criterios muy humanos, que son criterios fatuos y sin sentido y de poco peso, y se construyen horizontes y proyectos de vida con bases muy como la arena, no sobre la roca que es Cristo. Entonces ese negarse a sí mismo
es el camino de Jesús. Él es Dios y estaba con Dios, estaba en la plenitud y desde siempre ha sido Dios y tomó la condición humana. Y en él tomó la condición humana, se negó seguramente a muchas cosas porque le dijo a Dios: Padre, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que su Hijo viniera y restableciera aquella vida grande y maravillosa con la cual Dios había creado a los seres humanos sin aquella división del corazón. Entonces hoy la llamada es fuerte. Si ustedes y yo hoy en esta meditación es: ¿queremos seguir a Jesús? Entonces aparece: bueno, el que me quiera seguir, sígame, con su cruz de cada día, con las realidades cotidianas, con esas que llegan, que son buenas y aquellas que son duras y que son aprendizajes para la vida, que con la gracia de Dios y con una fe fuerte puesta en Dios, pues nos permite enfrentar todos los días con todo lo que trae. No hay cruces que sobrepasen nuestras fuerzas, ya nos lo ha dicho el Señor, y es: basta, nos basta la gracia de Él. No es, vuelvo y repito, no es que Jesús y Dios quiera que vivamos mal, pero sí que comprendamos cuál es el camino de seguimiento, que muchas veces está marcado por aquello de los caminos de Dios no son como los caminos de nosotros, los criterios de Dios son muy distintos a nuestros propios criterios, que ya lo dice en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy aparece invitando a seguirlo, pues el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Es decir, quien hace de su vida el seguimiento de Jesús, vive en salvación ya. Y salvación no significa eso, ahorrarse la cruz, no, porque puede llegar, pero hay una fuerza interior, hay una capacidad de ver la vida con unos ojos distintos. Y eso de negarse a uno mismo, yo los invito para que parte de la meditación de hoy es: pregúntese, ¿qué es negarme a mí mismo? Entonces yo puedo pensar, negarme a mí mismo es no responderle a este que yo quisiera decirle hasta que se va a morir porque me ha tratado mal y me ha dicho esto y lo otro. Entonces eso es negarse un poquito a uno mismo y es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ese negarse a uno mismo es como es el trato entre esposos, en los momentos de ira, de rabia, cuando no salen las cosas bien, cómo se apoyan y tienen control para no herir al otro con palabras, con gestos. Lo mismo en la relación padres e hijos, o en la relación con los compañeros de trabajo, es tener dominio propio, es reaccionar a negarme a mí mismo, es controlar la ira, es controlar la lujuria, porque no voy por la vida dándole al cuerpo y a la vida todo lo que me pide. Entonces voy teniendo una capacidad de entender dónde está la paz y dónde está el control de la vida. Negarme a mí mismo puede ser para alguien tener la capacidad de que cuando lo invitan a hacer un mal negocio o algo que no está claro, pueda decir: no, yo prefiero la paz del corazón y trabajar honradamente. Negarse a uno mismo es no vivir los criterios del mundo con estas famas y glorias humanas pasajeras, sino levantarse en lo cotidiano, amar y servir todos los días. Y ese es salvar la vida. Por el contrario, perder la vida es meterse, adentrarse en los criterios del mundo que están llenos de los pecados capitales, que lo hemos ahondado mucho, que están llenos de los caminos del egoísmo que es rampante hoy en día. Entonces cada uno mírese en ese espejo. ¿Cómo ha de negarse? ¿Cuáles ejercicios de dominio propio? Y para ello el ayuno y la oración y la limosna nos ayudan a tener control de nuestra vida y seguimiento de Jesús. Y nos dan los criterios de aquello que parece muy bonito y a veces son invitaciones de la vida y del mundo que terminan siendo una egolatría, terminan siendo mis criterios sobre la voluntad de Dios, porque se me olvida preguntarle a Dios cuál es su voluntad sobre mí o sobre mi familia. Resulta que la oración y todas estas prácticas que ayer nos daba la palabra nos ayudan como a ubicarnos y a ver la realidad no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Entonces, por eso termina diciendo el Señor, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Ganar el mundo aquí es en los criterios de éxitos rápidos y a la forma como se consiguen hoy en día, haciendo lo que haya que hacer. Y resulta que en ese sentido el alma se arruina y se va perdiendo y llega la muerte. Esa muerte que es no la muerte solo física, la muerte del corazón. Y este camino de Cuaresma es un camino para limpiar el corazón. El seguimiento de Jesús y el seguimiento de la cruz es un camino de limpiar la vida, como lo hacían los que se iban a bautizar en antiguo en la iglesia, que llegaban al sábado de la noche de resurrección, ya con un camino del vestido blanco, lavado, reconociendo sus pecados y cambiando su vida, negándose a
a una vida que era fuera de los criterios de Dios, que no se ajusta a los criterios de Dios. Pues ustedes y yo hagamos este camino en esta cuaresma. ¿Cómo seguir a Jesús? Aquí hay una pauta. Negarse a sí mismo es decir jamás a aquello que nos vaya a dañar el alma. Es decir, solo en Dios está puesta mi vida y todos los días doy gracias y vivo con su gracia y con la bendición de Él, disponiendo mi libertad humana a seguirlo radicalmente. Y en ese seguimiento pueden llegar momentos duros, momentos de cruz, momentos de dificultad, aprendizajes de la vida, pero Dios es mi respaldo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces ese camino está puesto hoy, que podamos hoy verdaderamente, no solo por autopunición sin horizonte justificado, porque hay que negarse y ya, y hay que vivir maluco, no. Es controlar la vida, tomar decisiones en orden al seguimiento de Jesús, que muchas veces van en contra con muchas cosas que parece que yo quisiera vivir en los placeres, quisiera vivir en la ira, quisiera vivir en la gula, quisiera vivir en la soberbia, mirando por encima a los demás, en caminos muy plácidos, y resulta que requiere el seguimiento de Jesús un control y un decir esto jamás y este es el camino. Jesús el camino, la verdad y la vida. La Pascua es la meta. Estos 40 días nos llevan a esto. Tiene un acento sacramental, nos presenta la penitencia con la confesión, nos revive el bautismo, porque somos bautizados, vivimos de la Eucaristía y todo aquello en la oración, el ayuno y la limosna nos permite vivir claramente en negar aquello que nos vaya a hacer daño. Tomar decisiones en orden al seguimiento de Jesús, no de nosotros mismos, sin idolatrías, sin vicios, sin apegos, Dios purificando nuestra alma. Jesús cuando dio este primer anuncio les dijo, bueno, ellos estaban pensando que estaban siguiendo un Mesías triunfante, pues no soy un Mesías triunfante, a mí me va a pasar esto y esto y esto. Entonces, es decir, el que quiera seguir, no esté buscando honores humanos, no esté buscando gozos pasajeros, sino que prepárese. De hecho, la primera lectura de hoy, de Deuteronomio 30, es los dos caminos, no porque Dios se haya inventado el camino del mal, no, Él sabe que el hombre lo ha elegido, pero está el bien y el mal. Si elige el bien, tendrá la vida y la bendición. Si elige el mal, está la muerte y la maldición. Y Jesús nos dijo, yo soy el camino, y lo seguimos a Él. Y negándonos es a nuestros criterios que nos hacen daño, y abriéndonos a la vida de Jesús, que es vida, vida para allá, fuerza para enfrentar la cruz y camino hacia la resurrección. Puerta estrecha, que es la cruz, pero es vida. Son las paradojas que parece el mundo las puede presentar difíciles, pero explicada ya la palabra y viviéndola en Jesús podemos comprender la gracia tan grande que es seguirlo a Él. Y miramos la cruz, ayer nos la pusimos en la frente. Qué bueno que sigamos meditando este camino nuestro, que es un camino de aprendizaje de la vida, que es, venimos del polvo, al polvo vamos, pero con la alegría de la invitación a creer en el Evangelio y convertirnos real y radicalmente. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta invitación a seguirte radicalmente en una negación de nuestros propios criterios y de los criterios del mundo que parecieran vida, pero resultan siendo muerte. Por eso hoy queremos seguirte a ti en la cruz, tomar la cruz cotidiana, tomar la vida cotidiana y con tu fuerza y tu gracia enfrentar la vida para llegar a ti, que eres la vida y la resurrección, dejando atrás las cenizas del hombre viejo y viendo hoy tu plenitud y tu gracia en nosotros, que podamos verdaderamente ganarte a ti, no al mundo, sino a ti. Y ganándote a ti tendremos todo lo que necesitamos. Amén. Cuarto momento, la acción. En este análisis que hemos hecho en la meditación, ¿qué voy a hacer para negarme a mí mismo? Cada uno se lo pregunta, negarme a mí mismo en las iras que me dan, en la lujuria que aparece, en la soberbia que está ahí, en la envidia, en la gula, en todos estos pecados capitales, en estos caminos que me llevan a adorar criaturas y no al Creador. ¿Cómo que tengo que negarme? Y más bien, ¿cómo sigo a Jesús? ¿Cuáles son mis cruces cotidianas? ¿Alguna vez Dios me ha abandonado? Seguro que no. Miren toda su historia personal y ahorita planteen todo un camino de seguimiento de Jesús. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por todos los comentarios que hacen en el chat.